Bueno, con Raúl Sor hablamos hace pocos días de esta situación que estaba ocurriendo cuando Estados Unidos se retira de Afganistán y, como él muy bien lo dijo entonces, no se produce un vacío, sino que ese espacio que se queda ahí cuando se retira el que estaba ocupando ese espacio, lo ocupa rápidamente alguien más. Y vamos a conversar de nuevo de eso porque la velocidad de los acontecimientos desde antes de ayer a hoy día, Raúl, bueno, es impresionante lo que los talibanes han hecho en 48 horas. Exacto, se han tomado un tercio de las capitales provinciales, no tenían ninguna hasta ahora, y en pocos días han conseguido ocupar ya la segunda y la tercera Kandahar y la tercera Herat, la tercera ciudad del país. Se sabía que los talibanes iban a avanzar, pero nadie esperaba que con esta velocidad y la incoherencia de la respuesta gubernamental ha sido asombrosa. De hecho, acaban de licenciar, de despedir, dar de baja al comandante del ejército gubernamental. Imagínate, en estas circunstancias, sacar al comandante en jefe del ejército, es decir, en medio de la batalla crítica por la supervivencia. Es decir, yo creo que de todas maneras les habría servido mejor seguir con lo que tenían, porque un cambio en estos momentos es quizás mucho más complejo, pero es una situación con ribetes tan propios, tan particulares, que es muy difícil predecir qué va a ocurrir. Cuando estaban luchando en la década del 80 contra los soviéticos, bueno, los mujahedín, como se llamó en aquel entonces a la resistencia antisoviética, llegaron a las puertas de Kabul, la capital, y se quedaron ahí peleando entre las distintas facciones y tuvieron un par de años sin poder tomarse Kabul porque la prioridad era resolver las disputas que tenían entre las distintas facciones hasta que finalmente entraron los talibanes y los talibanes se hicieron del gobierno. Bueno, ahora los talibanes, 20 años después de haber sido depuestos por Estados Unidos, vuelven, pero ya no vuelven en las condiciones de los mujahedín, como se llamaban estos guerrilleros, que estaban divididos en una cantidad de facciones, sino que vuelven con una unidad bastante sólida y con una estrategia de guerra muy bien desarrollada a lo largo de 20 años. Ellos tienen escondrijos, o si tú quieres, almacenes en distintos lugares del país, por lo tanto se pueden desplazar con gran velocidad, cosa que han hecho, y sin tener que tener grandes desplazamientos logísticos, y lo que es muy importante, no quedar expuestos a los bombardeos aéreos donde Estados Unidos tiene una superioridad indisputada. Por lo tanto, los talibanes tienen una estrategia bélica muy refinada, que la han probado a lo largo de décadas y que hoy día están en su punto cúlmine y han podido avanzar con esta velocidad increíble. Y fíjate, esto va a quedar en los anales de la historia, que Estados Unidos ahora, en estos momentos, esté reforzando, enviando tropas, después de haber empezado el retiro, enviando 3.000 hombres, 3.000 uniformados, digamos, para no ser sexista, y los británicos están enviando 600 uniformados para garantizar la evacuación de Kabul, la capital. Esto te habla, es decir, los fallos de inteligencia que cometieron las fuerzas aliadas, pero especialmente Estados Unidos, son realmente asombrosos. Acá se repite hasta cierto punto la imagen que uno tiene de Vietnam, de la salida de las tropas norteamericanas de Saigón, en pánico, colgando de los helicópteros, no teniendo dónde aterrizar esos helicópteros y tirándolos por la borda de los portaaviones. Imágenes que quedaron grabadas como el gran fiasco militar de Estados Unidos y que unas imágenes que le han apenado mucho tiempo. Bueno, quién sabe, hoy día se está configurando un cuadro increíble que después que Estados Unidos se supone que con cierta planificación, con cierta preparación, dice, nos retiramos y se retiran de la principal base aérea del país,
tienen que volver con un contingente para asegurar la evacuación de su embajada y del personal y de los ciudadanos estadounidenses y occidentales que todavía están en Kabul. Es decir, esto habla de un fallo militar de proporciones enormes. Entonces tú te preguntas, una superpotencia, con todas las capacidades tecnológicas y con un tiempo, es decir, esto no fue una cosa que se dio de un día para el otro, tuvieron mucho tiempo para evaluar, lo que te da la impresión de que Estados Unidos estaba combatiendo a ciegas, que no sabía a qué se enfrentaba para encontrarse con esta sorpresa, que, como tú lo señalaste al comienzo, en cuestión de días le han arrebatado las dos principales ciudades y ya hay pánico en Kabul, la capital, que se está atestando de refugiados y, por supuesto, se llenan las carreteras, eso impide el desplazamiento de las fuerzas regulares por tierra, la Fuerza Aérea afgana es débil y no tiene una capacidad operativa semejante a la que tenía Estados Unidos. Es decir, todo se está complicando de una manera absolutamente impensada. Se sabía que podían perder la guerra, se pensaba que los talibanes iban a avanzar, pero jamás a la velocidad que ha ocurrido. Ahora, ¿hay posibilidad de que Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos puedan revertir esta salida? Ninguna. En primer lugar, porque no tienen la voluntad de hacerlo. El presidente Biden, cuando le preguntaron si pensaba volver al campo de batalla, dijo terminantemente, no, esto se acabó. Y lo dijo cuando lo anunció, dijo, este es el fin de estas guerras, como lo han llamado en Estados Unidos, guerras eternas, que no tenía ningún destino. Y explicó, si nos quedáramos 6 meses más, no va a cambiar nada. Vamos a enfrentar una crisis semejante en 6 meses más. Por lo tanto, no hay ni por parte de la OTAN, de los países europeos, de Gran Bretaña, que es el aliado más fiel, sí, van a enviar 600 efectivos, pero, y lo señalaron los británicos igual, es un desplazamiento absolutamente puntual y para el único propósito de retirarse de buena manera desde allí. Es decir, van a salir, si tú quieres, por ponerlo en una metáfora biológica, con la cola entre las piernas, es decir, con el tiempo justo, desplegando tropas para asegurar la supervivencia física, pero en condiciones absolutamente desmejoradas. Ahora, ¿qué puede pasar con los talibanes? ¿Qué reacción puede tener el gobierno? Es algo que está por verse. Esto no significa que Kabul necesariamente la próxima semana ya esté en manos de los talibanes. Se ha especulado de que, como están en negociaciones de paz, podrían llegar a un acuerdo y que quizás a los talibanes podrían llegar a un acuerdo para un gobierno compartido, es decir, participar en un gobierno de unidad, que sería una especie de mascarón de proa para un gobierno talibán, pero para suavizar la transición y evitar combates si es que los talibanes pensaran de que el costo de conquistar definitivamente el gobierno podría ser demasiado alto. Pero como se están dando las cosas, el ejército afgano se está disolviendo, es decir, en varias ciudades se han rendido casi sin combatir y han entregado las armas. Si el cuadro continúa así, bueno, no veo qué estímulo tienen los talibanes a negociar nada. Ahora, Raúl, es interesante esto, pero me gustaría también, si es que puedes proyectar no solamente lo que eventualmente, como tú lo dijiste, puede pasar dentro de Afganistán, sino que lo que puede pasar alrededor de Afganistán, porque estas cosas están sumamente integradas, los procesos, y tú mencionaste Vietnam, la salida de Saigón de ese helicóptero que todos vemos cada cierto tiempo porque lo ponen para las conmemoraciones de la guerra de Vietnam, que es el último helicóptero que abandona la embajada de Estados Unidos con todos colgando arriba, yéndose. Bueno, de los patriotas. Exactamente, pero en el caso de Afganistán, es un núcleo no solamente por su capacidad guerrera, pero además por su capacidad religiosa.
de mucha influencia alrededor. ¿Qué tanto eso puede variar o puede acentuarse si es que efectivamente el talibán vuelve a recuperar Kabul? Bueno, los rusos deben estar extremadamente nerviosos. Es decir, los rusos todavía no se han curado de todas las heridas y las llagas que quedaron de la intervención que ellos hicieron allí, donde se estima que tuvieron unos 15.000 muertos y salieron muy mal parados, digamos, en términos similares a Estados Unidos, salieron escapando con dignidad, con sus uniformes, con sus armas, es decir, no hubo una rendición, pero salieron muy urgidos y también como en Estados Unidos con una guerra que había adquirido muy mala reputación en la Unión Soviética. Está el problema de India. India tiene una gran preocupación por lo que pasa en Afganistán porque en realidad buena parte del respaldo que han tenido los talibanes a nivel internacional proviene de Pakistán. Y Pakistán ha hecho de Afganistán un territorio de profundidad estratégica. Es decir, si algún día tuvieran otra guerra con India y tuvieran que replegarse o replegar parte de sus arsenales a alejarse de la frontera con India, bueno, pueden recular hacia Afganistán, que además es un país donde es mucho más fácil defenderse, un país montañoso, y no hay nada peor para cualquier ejército en el mundo que invadir o tener que combatir en regiones montañosas. Por lo tanto, India está, pero con ojo de lince, observando qué pasa allí, y por supuesto Pakistán, que niega tener toda participación y dice que nunca ha ayudado a los talibanes, no es real. Es decir, los talibanes nacieron en las madrazas pakistaníes y tienen vasos comunicantes muy directos, especialmente con el servicio de inteligencia pakistaní. De manera que Pakistán es un actor muy importante. Sí. Pakistán tiene una alianza muy estrecha con China, es decir, como India y China están en un cierto grado de antagonismo, bueno, China apoya a Pakistán y China, que también tiene fronteras con Afganistán, tiene un interés y ya se ha acercado a los talibanes y está en conversaciones y probablemente China tiene muchos recursos, puede aportarle mucho a Afganistán, y si los afganos no se meten con Xinjiang, con la provincia del norte, donde hay una población musulmana importante, los chinos van a colaborar tranquilamente con los talibanes y no se van a meter en sus asuntos internos, en temas religiosos. Ya se sabe que por declaraciones que han hecho a prensa internacional, los talibanes no han cambiado mucho. Algunos de sus representantes internacionales dicen, no vamos a cerrar las escuelas de mujeres, pero en algunos lugares ya están reprimiendo, están exigiendo que las mujeres se vistan de acuerdo a la exigencia religiosa, que tienen que usar, velarse el rostro, utilizar la burka, en fin. También Turquía está muy pendiente de lo que pasa allí, y lo que todos temen, todos, y también los europeos, es que esto ya está generando una ola masiva de inmigrantes. Y son inmigrantes complicados en el sentido de que el abismo cultural que existe con la masa bastante precaria en términos de educación, con una cultura muy diferente, con preceptos religiosos, simplemente considera el factor del machismo absoluto, pero enfermizo, patológico, diría yo, de los talibanes. Es decir, una mujer prácticamente no tiene ninguna existencia legal del punto de vista de ellos. Son, como lo señalaban en algunos estudios, verdaderamente animales de campo, animales de tiro. La mujer no puede ir a un médico, ir a un policlínico, si no tiene la autorización expresa del marido, y tiene que ir con su madre o con quien el marido designe. Si el marido dice que ella no puede ir o no debe ir y no debe ausentarse de la casa, así la mujer esté agonizando, eso es el fin de la historia. Y eso no trae ninguna consecuencia para el marido. Eso está dentro de la Sharia, como la entiende la ley islámica, como la entienden los talibanes. Por cierto,
muchos otros, la gran mayoría de los musulmanes no lo entiende así. De manera que se abre un cuadro muy oscuro, pero muy oscuro para todos los países vecinos. Nadie se va a beneficiar realmente de esto, y para una buena parte de la población afgana es el comienzo de una pesadilla, y a ninguno de nosotros nos gustaría estar en las sandalias de un pobre campesino afgano, porque lo que se les viene encima es muy brutal. Bueno, vamos a seguir, por cierto, monitorizando.